es una hermana. Intentará quedarse. ¡Tú estás acabado! ¡Suéltalo! Suelta el cuchillo. Y es hora de un resumencito de una de las pelis más taquilleras del 2023. Estuvo a la altura de lo que pidieron los fans, supo plasmar la esencia de los videojuegos en la pantalla grande, pues hoy lo averiguaremos. Así que sin más relleno, ponte cómodo y prepárate, que hoy veremos el resumen de Five Nights at Freddy, la película. Nuestra historia comienza en un antiguo establecimiento gastronómico abandonado, conocido como Freddy Fazbear Pizza. En este lugar, además de saborear exquisitas pizzas, los niños se deleitaban con un espectáculo protagonizado por animatrónicos, con forma de pequeños animales robóticos. Lamentablemente, la historia toma un giro sombrío cuando varios niños desaparecen, lo que conduce al cierre del restaurante. A pesar de la clausura, el misterioso propietario continúa contratando guardias de seguridad para vigilar el lugar durante las noches. Resulta intrigante observar que ninguno de estos empleados logra permanecer en el trabajo por más de unos pocos días. Algunos optan por renunciar, mientras que otros encuentran un destino más oscuro ahí, ya que en la maldita pizzería existe algo que acaba con los guardias de seguridad. Sin embargo, profundizaremos en esto más adelante, ya que primero conoceremos a Mike, quien tiene una hermana menor llamada Abby. La vida de este hombre no es nada agradable, no logra mantenerse en ningún empleo y además enfrenta una demanda de custodia por parte de su tía para quedarse con su hermana. Vemos que Mike vive en un estado constante de paranoia. Un día, al presenciar a un hombre reprendiendo a su hijo, confunde la situación con un secuestro y reacciona violentamente a ello, dándole una paliza al padre frente a su hijo. Este comportamiento peculiar se debe a un pasado trágico que persigue a Mike desde su infancia. Cuando era niño, tenía un tercer hermano llamado Garrett. En una ocasión, ambos fueron a acampar al bosque, pero debido a la distracción infantil de Mike, un hombre misterioso se llevó a su hermano. Desde entonces carga con una intensa culpa y cada noche sueña con descubrir la identidad de aquel hombre. Y retomando el tema de su empleo, Mike busca la ayuda de Steven Ragland, un asesor laboral, quien le advierte que tiene dificultades para encontrar trabajo debido a su historial. A pesar de ello, surge una oportunidad poco atractiva que casi nadie acepta: la posición de vigilante nocturno en Freddy Fazbear Pizza. Al principio Mike se muestra dudoso sobre si tomar el empleo, ya que no puede dejar a su hermana sola todas las noches. Sin embargo, termina aceptando la oferta para evitar ser juzgado como un tutor irresponsable durante todo el juicio de custodia liderado por su tía. Así que para apoyarlo en el cuidado de su hermana, cuenta con la ayuda de su amiga Max, quien hará de niñera todo este tiempo. Y es así como comienza la primera noche en el restaurante para Mike, quien descubre un inquietante video con instrucciones destinadas a los guardias de seguridad. En este video, una mujer presenta a los verdaderos artistas del lugar, los famosos animatrónicos. Mike también explora las cámaras de seguridad que vigilan el pasillo, el restaurante, el telón y finalmente tiene un encuentro cara a cara con los animatrónicos. Allí se encuentra un conejo, un pastelito con rostro y por último, el oso Freddy. Desafortunadamente, más tarde Mike cae en un profundo sueño, donde revive el día en que su hermano fue raptado. Y de manera inusual en esta ocasión, aparecen en su sueño unos niños desconocidos, los cuales al verlo huyen rápidamente. Al día siguiente, Mike trata nuevamente de soñar con aquel bosque, convencido de que estos niños conocen la identidad del secuestrador de Garrett. Sin embargo, al perseguirlos en el sueño, uno de ellos lo hiere en el brazo. Finalmente Mike despierta debido a una falla en las luces del restaurante, coincidiendo con la llegada de una policía de nombre Vanessa. Vanessa revela que solía frecuentar la pizzería cuando era niña, y de manera sorprendente nota que Mike tiene el brazo lastimado, sugiriendo que lo que sucedió en sus sueños se refleja en la realidad. A pesar de este hallazgo intrigante, deciden pasar por alto la conexión de los sueños de Mike y la realidad, ya que Vanessa estaba muy emocionada por ver el lugar en funcionamiento otra vez, y activa a los animatrónicos, que entonan unas bonitas canciones para ellos. Después de la celebración, concluye la segunda noche, y Mike se retira a su casa, agradeciéndole a Max por su ayuda antes de prepararse para descansar un poco más. Sin embargo, hay que tener precaución, ya que en realidad Max trabaja para la tía malévola, quien está empeñada en encontrar pruebas que demuestren la irresponsabilidad de Mike, y así obtener la custodia de Abby. A pesar de los intentos de Max por descubrir algo comprometedor, no logra hallar nada de nada, lo que provoca la ira de la tía. En este punto, el hermano de Max sugiere un plan. Él y algunos amigos podrían irrumpir en la pizzería de Freddy, para así causar destrozos, con la esperanza de que esto lleve al despido de Mike, demostrando así que es un tutor muy deficiente y perdiendo otro empleo más. Por lo tanto, el plan se pone en marcha, pero desafortunadamente se topan con los animatrónicos malévolos, unos robototes sin escrúpulos que no se andan con rodeos, resultando en la muerte de uno tras otro. Lamentablemente, Max también se ve involucrada en el caos, cuando, al buscar a su hermano, es guiada por un niño hacia un almacén de animatrónicos, y termina siendo partida a la mitad. Al día siguiente, Vanessa llega para informar a Mike que alguien, al parecer, entró
entró al restaurante y lo destruyó completamente, probablemente porque este olvidó cerrarlo. Mike aprovecha la situación para compartir su pasado y la razón por la cual toma tantas pastillas para dormir. Sabe que ha visto al secuestrador de su hermano y solo necesita explorar detenidamente en sus recuerdos. Sin embargo, la historia avanza y llega la tercera noche de trabajo. Dado que Max ya no está disponible para cuidar a Abby por obvias razones, Mike se ve obligado a llevarla consigo al trabajo. Abby se le ve muy emocionada por explorar el lugar, mientras Mike se ocupa de limpiar los destrozos causados por el hermano de Max. Y a medida que va limpiando, la fatiga se apodera de él, por lo que decide descansar y se queda dormido nuevamente. Pero Abby se despierta al escuchar una voz que la llamaba. Mientras Mike dormía, finalmente logra interactuar con uno de los niños de sus sueños, un chico rubio que le ofrece la información sobre el secuestrador a cambio de algo. Sin embargo, la conversación se ve interrumpida cuando Mike despierta al escuchar a su hermana gritar. Afortunadamente, los gritos eran de alegría, ya que los animatrónicos estaban jugando con Abby. Mike se sorprende al presenciar a estos grandes robots moviéndose por sí mismos, pero Abby los presenta para tranquilizar a su hermano. Primero Bonnie, luego Foxy, Chica y por último Freddy. Con este hallazgo comienza la cuarta noche y Abby, Vanessa y Mike interactúan con los animatrónicos como si fueran sus amigos de toda la vida. Sin embargo, lo extraño aquí es que Vanessa parece conocer muy bien el lugar. Inicialmente le informa a Mike que algunos robots tienen una estructura interna que permitía a alguien meterse dentro, lo que posibilita que algunos animatrónicos puedan controlarse solos o con alguien dentro de ellos. El inconveniente radica en que este mecanismo es muy peligroso, ya que si falla puede causar lesiones graves a tus órganos y a tus lindos huesitos, por lo que Vanessa le advierte a Mike que llevar a Abby a un lugar con estos mecanismos sueltos así como si nada es una muy mala idea. Esto complica las cosas, ya que Mike, a raíz de la advertencia de Vanessa, decide no llevar a su hermana a la pizzería el próximo día, por lo que decide pedir ayuda a la única persona que conoce y que sabe que no le va a cobrar, su tía. Y aunque Abby se enoja con él no tiene otra opción, y ahora sí, se va al trabajo. Así es como llega la quinta noche, y una vez más, Mike sueña con los niños que le ofrecen la oportunidad de seguir soñando siempre con su familia, si es que él les entregaba a su hermana. La complicación surge cuando al rechazar esta propuesta, los niños se vuelven agresivos y lo arañan de manera conjunta. Al despertar, Mike se encuentra atado a una silla, mientras un animatrónico intenta acabar con él utilizando un mecanismo. Afortunadamente logra liberarse y escapa corriendo. Sin embargo, la fuga resulta inútil, ya que al final Foxy se la acaba llevando. Mientras tanto, Fred da suelto y junto al fantasma del niño rubio llegan a la casa de Abby. Su tía es asesinada y persuaden a Abby para que se una a ellos. Mientras tanto, el desafortunado Mike sigue sufriendo, pero afortunadamente Vanessa lo encuentra, lo rescata y lo cura. Ahora Mike, enfadado, le pide a Vanessa que le revele toda la información que tiene. Vanessa está dispuesta en este momento ya a contarle todo. Resulta que la pizzería de Freddy gozaba de gran éxito hasta que un grupo de niños desapareció. El culpable resultó ser el propietario de la tienda, William Afton, quien, utilizando un disfraz de conejo llamado Spring Bonnie, secuestra y asesina a los niños. Y ojito con lo que te voy a contar, ya que resulta que William escondió los cuerpos de esos niños dentro de los animatrónicos, siendo esta la razón por la que los niños poseyeron a los muñecos. Y ojito con esto otro, porque resulta que William Afton fue el mismo que secuestró a Garrett, y aún más importante, William es el padre de Vanessa. Además, nos enteramos que William sigue vivo, y de alguna manera mantiene los fantasmas de los niños bajo su control, impidiéndoles recordar cómo murieron. Frente a esto, Mike decide aventurarse solo en la pizzería, ya que Vanessa le teme mucho a su propio padre, y aprovechando su recién conocida debilidad, la electricidad, logra realizar disparos que provocan cortocircuitos, le dispara a Chica y también la inhabilita, por lo que ahora nuestro protagonista pudo rescatar a su hermanita. Al final, olvidó que también estaba el animatrónico con forma de pastelito, que atacó su pierna mientras Abby estaba siendo acechada por el zorro, aunque en este último momento, Vanessa aparece y la salva. Sin embargo, aún queda una amenaza más, el jefe final. Su padre, William Afton, hace aparición por fin. Este noquea a Mike y se dirige hacia Vanessa, aunque se detiene para revelar su verdadero rostro, notando que era la misma persona que le ofreció el trabajo a Mike desde el principio, y con su rostro ya descubierto, apuñala a su hija y persigue a Mike, quien acababa de despertar junto a su hermana, pero aún quedaba una salida. Abby crea unos dibujos en los que pinta a William como el asesino que es. Estos dibujos son observados por los animatrónicos poseídos, quienes por fin recuerdan quién es el verdadero villano de esta historia, y se ponen del lado de Mike y Abby. Ahora, debido a la intervención del animatrónico con forma de pastelito, el traje de William comienza a malfuncionar y lo va matando gradualmente hasta que finalmente
perece. Lo lamentable es que Vanessa queda gravemente herida y parece que cae en coma. Sin embargo, la buena noticia es que William aún está vivo, con la condición de que no se puede mover, ya que debido a sus heridas se quedará sufriendo por mucho tiempo ahí. Aquí el espíritu de Freddy lo observa y simplemente lo confina para que continúe sufriendo, terminando así esta gran historia. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Recuerda que puedes suscribirte y activando la campanita para estar al tanto de nuevos resúmenes. También no te olvides que puedes seguirme en mis demás redes sociales, todos los links están en la descripción, así como mi canal secundario. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.